Muchas gracias por la invitación. De verdad yo aprecio mucho el trabajo que estás haciendo de invitar a diferentes personas a tratar temas que yo creo que son de bastante relevancia e importancia para los cristianos, donde quiera que estén. Saludos, mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. Hoy, en nuestro espacio llamado Diálogos de Fe y Sociedad, contaremos con la presencia del hermano Leonardo Jiménez desde la República Dominicana, quien nos estará introduciendo a la teología del cuerpo. Exploraremos cómo nuestra corporalidad no es un mero aspecto físico, sino una realidad creada por Dios con propósito y significado. Hablaremos sobre la importancia de honrar nuestro cuerpo viviendo con responsabilidad y también reflexionaremos sobre cómo Dios nos ha dado este maravilloso cuerpo como un recurso valioso para servirle. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. Yo creo que de primera mano, para el público que no me conoce, Ya. eh, tal vez haga un poco de sentido el compartir primero qué me llevó a este tema Ujú, y por qué yo creo que es importante. ujú, Porque lo que nosotros estamos viendo en Occidente es una confusión profunda con respecto a cuál es el valor del cuerpo. Y yo creo que yo mismo crecí hasta cierto punto con esa confusión, porque no es una confusión que tiene una sola forma. Por ejemplo, hay personas que entienden que lo único que tienen valioso es su cuerpo y entonces pueden desarrollar cierto tipo de idolatría hacia él, donde tú te conviertes en ujú. una persona que vive para tu cuerpo y nosotros lo vemos en algunas personas que tienen dificultad para envejecer. O sea, la muerte, la vejez, la debilidad, la enfermedad son problemas importantes. Pero del otro lado hay personas que pueden pensar que su cuerpo es más como algo moldeable, que no es lo importante es cómo tú te percibes internamente, y todo eso de alguna manera tiene que ver con algunos cambios que nosotros hemos vivido en los últimos siglos en el mundo occidental. Eh, Porque nuestro fundamento definitivamente como sociedad occidental ha sido el cristianismo. ¿Por qué razón para mí ha sido importante esto? Bueno, yo soy una persona que trabaja mucho y durante la pandemia, como programador y diseñador, significa Sí. que mi trabajo se duplicó, triplicó. Ujú, Y yo estaba trabajando horas locas, cerca de 15, 16 horas. Y ujú. uno no podía salir a hacer ejercicio. Y eso es algo que yo hacía antes, pero yo aumenté cerca de 50, 70 libras. Así era como yo me veía hace cerca de 3 años después de la Wow, pandemia. Sí. wow, Ese fue, hermano, no te reconoces de verdad. sí, sí. Le digo que mi esposa es una santa. Eh, Sí, bueno, y aparte que es muy entonces, hermosa. Sí, sí, gracias a Dios. Uno de los dos tenía que serlo. Eh, sí, eh, qué linda. entonces, sucede que en ese periodo de tiempo, pues yo desarrollé muchas condiciones. No podía dormir, se me hacía difícil el descansar. Yo tenía incluso un microsueño. Si yo manejaba, me podía dormir ligeramente al manejar. Wow, wow. Entonces, esas dificultades Ujú. hicieron que mi familia se sentaran conmigo y conversaran. Mira, Leo, yo sé que tú trabajas mucho, yo sé que tú tienes mucho estrés, porque hay mucha incertidumbre, pero tú necesitas hacer algo con tu peso. Y entonces Y fue como un tipo de... para interrumpirte rapidito, ahora que estás Sí, hablando de lo del estrés, hay gente que cuando tiene ansiedad tiende a comer mucho, ¿no? yo Para soy calmar. así, o sea, yo soy así, ese es mi Ujú. problema. Sí. Y es un tipo de idolatría. Y de como que mi familia, casi todos son obesos. Y es porque en mi casa, cuando tú, o por lo menos la forma en la que nosotros nos criamos, como que todo se celebra con comida. Si tú te sientes bien, bueno, vamos a una comida. O si tú te sientes mal, pues vamos a comer. Porque, y tiene mucho que ver con el trasfondo de mi mamá. Mi mamá se crió en una casa pobre, eran muchos hermanos, eran como 14 hermanos, Sí. y casi no siempre comían, a veces comían una vez al día. Entonces, Ujú. eventualmente al crecer, la comida se convirtió en una forma de decir, nosotros estamos bien, una forma de decir, tenemos bienestar. Y Exacto. eso se me inculcó Ya. personalmente.
Y por eso, como que en la crianza, de la comida se convirtió en una forma de demostrar que yo estoy bien, aunque yo estuviera mal, aunque tuviera estrés. Y es una Sí, forma wow, de idolatría personal que, exactamente, con la cual exactamente. tengo que lidiar. Pero en esa situación de no manejar el estrés, Ujú, comer de más, pues aumenté. Mi familia se sienta, mi mamá, que casi nunca opina, se sentó conmigo y me dicen, mira, Leo, la situación está grave. Yo creo que tú deberías ir al médico porque tu salud está empeorando. ujú, Y luego de ir al médico, pues entonces yo me doy cuenta de que no es a mi familia. El médico me comunica, mira, si tú sigues por ese rumbo, tú tienes condiciones de prediabetes, tú te puedes morir. mm, Y yo me doy ujú, cuenta en ese momento específico, o por lo ujú, menos hay cosas que uno sabe, pero uno no las sabe bien, o no las ujú, medita bien hasta que se sienta con otra persona. Y es pensar que si yo en ese momento le faltaba a mi familia, mi esposa estaba pasando por una enfermedad y todo eso, y mi hija estaba pequeña. Si yo le faltaba a sí, ella, iba a ser un golpe terrible para ambas. mm, Y mm, me di cuenta de que yo estaba faltándole a mi deber como esposo de proveer para mi familia, de estar para ujú, ellos. Y entonces en ese momento yo decido, déjame ver qué piensa Dios con respecto a mi cuerpo. Y empieza a tomar una mayor importancia para mí el entender que el cuidar a mi cuerpo no es simplemente parte de mi responsabilidad para conmigo. Mi cuerpo no es mm, mío, sino que yo le pertenezco a Dios y por lo tanto yo debo eh, hacer un mayor esfuerzo en cuidarlo. Obviamente hay un problema importante y es que nosotros hemos desarrollado como una posición algo pietista y es por la ujú, naturaleza del cambio en la sociedad que hemos tenido en los últimos siglos. Y todo eso ya, tiene que ver con que nosotros hemos migrado de una perspectiva donde el mundo de por sí opera eh, como una unidad completa. ¿A qué me refiero? En Génesis hay dos aspectos importantes. Está el aspecto espiritual. Nosotros sabemos que Dios es espíritu. Dios no exacto. es físico. Pero Ujú, nosotros también sabemos que el mundo físico fue creado por Dios. Entonces, ujú, lo físico no es algo extraño a nosotros. O sea, lo físico no es malo. De hecho, la Biblia dice que Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Y de hecho, en así es. Génesis, como que frecuentemente, cada vez que Dios termina algo, terminan los animales, termina el hombre, solo en una ocasión dice Dios que lo que hizo, que no era bueno per se, y es que el hombre estuviera solo. Eso es lo único. Ah, Después, todo lo que así, hace los animales, las plantas, ya, el sol, son buenas en naturaleza. ujú, Eh, Eso significa que el mundo físico es bueno y tiene sí, valor. El sí, pecado lo que hace que introduce dolor e introduce miseria en el mundo físico, pero no es que lo sí, físico está mal. Entonces, mm, en el cristianismo, al comenzar, nosotros tuvimos el ataque de una doctrina o una religión falsa donde lo físico era malo. Y esa doctrina nosotros la exactamente. conocemos, se llama Ujú, gnosticismo. ujú, Pero el gnosticismo no ha cambiado, donde lo que mm, importa es lo que tú piensas, mm, tu ser espiritual. Después todo lo demás tú lo puedes rechazar. Y la iglesia duró mucho tiempo peleando por eso. De hecho, en parte mm, por esa razón, cuando Pablo va, por ejemplo, a Atenas, y él habla de la resurrección del cuerpo, ese es como el momento donde los griegos le dicen, no, no, espérate, tú estás tú estás equivocado, tú te estás volviendo loco. mm, Porque para los mm, griegos, el cuerpo no es algo que valga la pena, lo importante está aquí, lo en la importante está en mente, el sí. ser, exacto. Ujú, ujú, Y de alguna manera, en una sociedad de la información, nosotros también pensamos así. ujú, Pensamos que lo que importa es el intelecto, es lo que tú piensas, es la información que tú mm, tienes, porque todo se ha hecho líquido, las cosas son mm, menos sólidas, las relaciones mm, son menos, por ejemplo, tú puedes tener amigos en otra parte del mundo, no, las ujú, relaciones no tienen esa fisicalidad que tenían ujú, antes. ujú, Entonces, en ese proceso, nosotros como cristianos también interiorizamos la fe. ujú, Comentabas, por ejemplo, de Kant. Kant, yo creo que fue como que empezó a dar una estructura a eso que hace sentido. Para el ser humano de la antigüedad, las leyes físicas tenían el mismo peso, tenían la misma coherencia que las leyes morales.
De hecho, en Ujú, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ujú, Y entonces se aplica que hay un tipo de regla ujú, universal donde ujú. el tú obtener conocimiento implica conocimiento moral de lo que es correcto, lo que es bueno, cómo vivir. Y también Pero, lógica, ¿no? Porque exacto. disculpa que te interrumpa, porque es así como lo expone también, creo que es Gordon Clark, que Ujú, comencé a leer un libro de él la semana pasada, por ujú, recomendación del hermano Claudio, y realmente me gusta mucho el pensamiento de él. Y él, estuve leyendo acerca de Dios y la lógica, y ujú, exactamente ese es el proverbio que él utiliza cuando dice que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. claro, Entonces, él dice, el conocimiento, ya se está hablando ahí del logos, ¿no? Que fue lo claro. mismo que puso Juan en su carta, ¿no? Ujú, Que en principio fue el logos, que es la parte de la lógica. claro, y de hecho la Biblia hace una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Por ejemplo, Ujú, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ujú, Eso es una, o sea, una persona que no cree en Dios está siendo ignorante, está siendo necio, está siendo tonto. ujú, Sin ujú, embargo, y esto es algo interesante, la sabiduría no necesariamente significa conocimiento. De hecho, hay un proverbio que dice que el joven humilde, que es pobre, tiene más éxito que un rey necio ujú, que está viejo. Es decir, no ujú. importa que tú no tengas experiencia, que tú no tengas Ya, conocimiento ni ya, recursos. Si tú, exacto, si tú conoces a Dios, tú tienes lo exacto. necesario para echar para adelante. Sabiduría, Eh, exactamente. Sin embargo, en Grecia, la percepción de sabiduría es diferente. Ujú, La sabiduría se separa del aspecto moral. O sea, yo analizo la moralidad con el intelecto. Sin ujú. embargo, la perspectiva judía es que el intelecto es moral. Si yo soy inmoral, mi intelecto está corrompido y está dañado. Y yo no puedo conocer verdaderamente porque mi mente está Porque dañada. pues, uno está haciendo juicio propio, ¿no? Porque Claro, uno ya está, por ende, pensando que es lo moral, lo justo, y entonces ya está uno dejando a Dios a un lado, ¿no? Como diciéndole, claro. ya yo sé qué es lo limpio, lo puro, lo Bueno, propio, y y sí, claro, y hace sentido cuando nosotros vemos, por ejemplo, la estructura de las escrituras, en el sentido de que sí, las escrituras plantean que Dios es el estándar. Dios es el estándar exacto. último de lo que es bueno. Entonces, cuando yo voy a construir una pared, yo necesito un estándar para medir que la pared está correcta. Si no, la pared Mm, naturalmente se va a desviar. Entonces, cuando exacto. yo abandono el estándar y yo soy el estándar, mi estándar ya está doblado. Ujú, Y es una parte importante de la estructura bíblica, de que el ujú, aspecto moral es una regla, tanto como las leyes físicas. ujú, Así mismo como la gravedad es una ley, así mismo el ujú, aspecto moral es una ley. Y el ujú. legislador que la hizo las dos es Dios. Ay, Dios. Eso estaba hablando ayer con un hermano, le mando saludos al hermano Wilmer Piñate, porque le dije. Y estábamos hablando de eso, que porque bueno, han salido algunos problemas por las redes acerca de moralidad y toda la cosa, y nos dimos cuenta que nosotros no tenemos realmente una moral para hacer un juicio de una persona, porque somos todos pecadores. Entonces, y llegamos a la conclusión de que por eso tenemos la Biblia, porque es lo que Ujú, tú estás hablando. La Biblia es el estándar y Dios sabe, el hombre no es moral per se, pero para eso tiene la Biblia. Y la Biblia es la que hace el juicio, que es la palabra de Dios. Ella sí claro. puede juzgar todo. Y lo que Sí, nosotros hacemos es adaptarnos a estos juicios y claro, si nosotros perseveramos y nos preservamos en estos eh, eh, parámetros que las escrituras nos da, claro que tenemos automáticamente también la madurez de ujú. juzgar las cosas partiendo desde estos parámetros que la Biblia mismo nos está introduciendo. Y entonces yo creo que, de nuevo, Dios no presenta un ser humano
separado de su espíritu. Esa idea de separar esas sustancias viene propia del mundo griego, del gnosticismo, donde una parte es mal y la otra no lo es. Pero Ujú, nosotros, y eso es lo que creemos por lo menos los reformados, creemos que el ser humano está corrompido a múltiples niveles. ujú, A nivel, ¿verdad?, espiritual, estamos muertos espiritualmente, y también nuestro cuerpo sufre del pecado. ujú, Pero no son entidades que están separadas, no es que nosotros tenemos un espíritu que es bueno y que tiene buenas ujú. intenciones y que flotamos en el aire, sino que más Exacto. bien tenemos toda nuestra identidad. Nosotros somos cuerpos espirituales, somos cuerpos que tienen un espíritu Ujú, que Dios ujú, provee. Entonces, ujú, esa separación no existe. De hecho, ujú, nosotros tenemos un tipo, ¿verdad? Por eso hablamos de un dualismo. ujú. Una Cuerpo, dicotomía. exacto, Exacto. cuerpo, Ujú, cuerpo, alma, ¿verdad? Entonces, ujú, como esto es una unidad y la unidad completa está dañada, nosotros tenemos que cuando hacemos un diagnóstico, entenderlo completamente y no separarlo. Entonces, ujú, tal como digo, empieza en Grecia esa idea de que tú puedes apreciar la moral desde la mente. Y nosotros continuamos haciendo esas diferencias. Posteriormente, Kant, yo creo que quien formaliza esto, como habíamos comentado anteriormente, y él hace una separación entre dos tipos de conocimiento, por así decirlo, o ujú, dos tipos de realidades. Una que es comprobable y verificable, que normalmente se le asigna como al mundo natural. Yo puedo hacer un experimento en física y ese experimento siempre debería darme el mismo resultado, porque es algo que es ujú, verificable. Y esas verdades son como objetivas, no ujú, tienen la particularidad de que ujú, alguien se puede equivocar. Sin ujú, embargo, hay otro tipo de conocimiento que es más subjetivo. Y ujú, Kant plantea la idea de que es un tipo de conocimiento que no se puede saber la verdad. ujú, Obviamente está la pregunta de cómo Kant sabe que no se puede saber, porque ujú, entonces él debería saber ese tipo de conocimiento para poder hacer la afirmación. Es una ujú. contradicción, pero Exacto. el punto es que él dice, este tipo de conocimiento, donde cae la moralidad, donde cae la teología, donde cae todo ese tipo de conocimiento, no es conocible, no es posible saber si es verdad y es subjetivo. Y entonces ahí Ujú, rompemos la estructura del mundo y entonces ujú, ya tú dices, bueno, ¿tú quieres objetividad? Bueno, tú te vas a las ciencias. Y entonces ahí tú tienes la ilustración, tú tienes el modernismo, que el modernismo intenta entender al mundo a través de mecanismos naturales, pero eso tiene ujú, otro efecto. Y el ujú, efecto es que ya yo no tengo una identidad asociada de mi ser, de mi identidad, que está asociada al mundo físico, porque eso es subjetivo. ¿Quién yo ujú, soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que me da valor? Desapareció. Ahora yo tengo ujú, que reinventarme. Y entonces ahí surge lo que nosotros conocemos como el romanticismo, que es esa ujú. idea de que yo me puedo definir, lo que importa son mis sentimientos y la realidad no es tan importante. Entonces, yo O una separé, construcción social, también pudiéramos decirlo así, que somos claro, constructos sociales, ¿no? sí, es Exacto. un trabajo democrático donde la Ya, realidad la construimos juntos, y ya, entonces, ya. pero eso hace que las personas se separen de la realidad. Entonces tú tienes dos Exactamente. personas. Tú tienes una Ujú, persona que dice, mira, todo lo que importa es lo material, y tú tienes ujú. personas que dicen, mira, pero lo Todo lo que material no importa es lo importa, lo espiritual. que importa soy yo. Ya. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo en la realidad actual y también lo estamos viendo en la fe. Porque muchas Ujú, personas te dicen, no, no, lo físico no es lo importante. Lo importante es ujú, tu fe interna, es lo ujú, que tú ujú, piensas. Y ahí es ujú, donde yo ujú, creo que está uno de los principales problemas por lo cual la iglesia ha perdido la capacidad de tener un impacto fuera de sí. ujú, Porque lo externo ya no importa. ujú, Y entonces nosotros separamos lo externo de lo que Dios quiere. Porque Dios lo que ujú, tiene que conocer es mi corazón. ujú. Pero eso no es lo que las escrituras enseñan en términos generales. Exactamente. Lo que las escrituras critican frecuentemente y hacen eso con los fariseos es la hipocresía. Y esto es algo Ujú, interesante. La, ujú, la, la, las escrituras no critican el que tú hagas bien, el que tú hagas obras para los pobres o el que tú ayudes a los demás o que tú tengas un buen físico. Lo que ujú, las escrituras dicen es que ese físico, esas acciones buenas, tienen que tener concordancia con tu corazón, porque tú tienes que ser ujú. íntegro, ¿sí? ¿Sabes qué? Quería decirte algo, volviendo un momento
que estabas hablando antes del gnosticismo, que el gnosticismo dice que todo lo material no lo Ujú. necesitas, que solamente busquemos lo espiritual y que estemos por ahí flotando en el espacio, por decirlo así. También, bueno, es contradictorio porque sabemos que todo lo material viene de lo espiritual. O sea, primero es lo espiritual y después es lo material. Claro. Y si acaso, por eso nosotros volvemos a hacer una nueva creación por el Espíritu del Señor Jesús. Lo que yo sí creo es que de primera mano está ese aspecto de que nosotros no apreciamos lo que Dios dice, que Dios hizo todas las cosas buenas. Y por Mm, ejemplo, hay una pregunta del catecismo menor de Westminster que dice que cuáles son las obras de la creación. Y la respuesta es, las obras de la creación consiste en que Dios creó todas las cosas, todas, por el poder creó todas las cosas de la nada, por el poder de sus palabras, ¿verdad? exacto. Eh, durante el espacio de 6 días y todas ellas muy buenas, Sí, todas muy buenas. Entonces, exacto. yo creo que lo que pasa es justamente que lo espiritual, por ser primero, es más Sí, importante que lo físico. sí. Entonces, Y lo espiritual de Dios es lo santo, porque Dios es un exacto. Dios 3 veces santo, de manera que la palabra que Él manda y crea lo material en sí es santa, ¿no? Esto todo es un transporte, ¿no? Que Él está utilizando. Sí. Ujú. Ya. Eh, entonces, lo que tú tienes es que hay una prioridad. No es que esto no tiene valor, sino que esto tiene menos valor Ujú. que lo que es espiritual, porque lo que importa es lo que es el espíritu. Y el mismo Jesús lo dice, mira, lo que importa no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale. Lo que está dentro del hombre es el problema, no lo que está Ya, afuera. Pero lo que está afuera exacto. tiene que ser consistente con lo que está Ya, adentro. Tú no puedes exacto. decir que adentro tú estás bien si lo que tú haces afuera está mal. Exacto, no es congruente, ¿no? Exactamente. Entonces la congruencia es una parte importantísima de la vida cristiana. Cuando yo veo los índices, la población normalmente que va a la iglesia tiende a tener mayores problemas de obesidad y de descuido del cuerpo. Aunque el mundo allá Ujú. afuera está peor en muchos sentidos. O sea, Ya. toda esta discusión que nosotros tenemos con respecto a la autopercepción, donde hay campañas donde se promueve la obesidad, o donde dice, Mm, mira, tú naciste con una identidad eh, física, pero eso no es lo que tú eres lo que tú quieres ser. Y, mm, y, y literalmente tú tienes personas donde se hacen operaciones, se cortan una parte del cuerpo y mantienen la herida abierta durante años con medicamentos, lo cual no es la condición óptima de su cuerpo porque esa persona no mm, acepta el regalo que Dios le dio de un cuerpo que es bueno. ujú, Y eso es una manifestación del pecado. Yo no entiendo como bueno algo que Dios me dio. Pero lo mm, otro es que ese cuerpo no es mío. mm. Las escrituras plantean y dicen lo siguiente, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Habitan, ujú. Eso significa que yo soy propiedad de Dios. Yo no me Así pertenezco a es, mí. así Y es. como yo soy propiedad de Dios, como mi cuerpo es propiedad de Dios, yo voy a darle cuenta por cómo yo uso esos recursos que Él me da. Jesús frecuentemente hablaba sobre las riquezas injustas, cuando Él hablaba, o cuando hablaba, por ejemplo, de su parábola, donde Él Ya, dice que Él le dio unos denarios o una cantidad de dinero a siervos para que mm. administraran eso Los eh, talentos, y, sí, y sacara provecho de eso. Y sí, nosotros, cada uno de nosotros tendemos a identificar los talentos con cosas que tenemos, dones, pero también nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo, el aspecto económico donde nacimos, todo ese tipo de cosas están dentro de las sí, cosas que Dios nos dio para que mm, administráramos. Algunas exacto, personas le dio más, a otras personas le dio menos. Algunas mm, personas nacieron con un cuerpo que tiene muy buenas condiciones, algunas ujú, personas nacieron con un cuerpo que es difícil de mantener, que tienen enfermedad, que tienen mm, dificultades. Pero el ujú, cómo usen ese cuerpo es crítico porque nosotros vamos a ya. dar cuenta de eso a Dios. Y es que uno no está en desventaja, este,
si a algunos le dio genéticamente un cuerpo que es más fuerte y a otra persona le dio algo, alguna debilidad o algo. Porque, bueno, Dios, yo cuando hablaste sobre esto, rápidamente me di cuenta, Dios no pone a nadie en desventaja. Si a ti te dieron esto así y al otro se lo dieron así, es porque los dos parten del mismo principio. O sea, lo que Dios quiere enseñar es que, mira, no importa si este nació gordito y el otro nació más deportivo, si este con su mente trabajó tanto que puede tener dinero y este tiene menos dinero, porque no partimos de los recursos humanos, porque los recursos humanos se van acabando, son pocos y cada vez siempre están cambiando y el ser humano en sí siempre está buscando más. Y entonces Bueno, Dios, de esta manera, Él dice, vamos a partir todos, no importa cómo sean las diferencias, pero al final partimos todos desde el mismo punto. Y bueno, es el punto de ser renovados en el ujú. espíritu. Bueno, Exacto. yo creo que definitivamente la Biblia le da cosas diferentes a cada uno. De hecho, uno de los puntos importantes de las Sí, escrituras es sí, que cada uno recibe dones diferentes. O sea, sí, uno recibe uno, uno recibe tres y uno recibe cinco. Y exacto. eso sí, porque no todos llegamos con la misma combinación de recursos y oportunidades. Yo nací en un país del Claro, tercer mundo donde tal vez ya, yo no tuviera tanto acceso a la educación como tiene otra persona. Eso no necesariamente está mal. ¿Por claro qué? que no. Porque todo lo que yo tengo es un don de Dios. Es algo que Así yo no es. me merezco y que recibí Sí, sin pagar por eso. Todo eso me lo dio ya, Dios. Ahora, ya, yo voy a recibir un premio como cristiano en función de cómo yo utilice esos recursos para la gloria exacto. de Dios. O sea, Así el que va es. a ver cómo yo administré el negocio y va a ver los resultados, el dueño de la finca. Y en ese caso Exactamente. es el Señor Jesús. Y él va a decir, bueno, tú fuiste fiel. Y puede ser que muchos de nosotros, y yo creo que ahí es donde está la confusión de muchos de nosotros. Nosotros muchas veces entendemos que las cosas que tenemos, y estamos hablando aquí del cuerpo, pero eso lo incluye todo, el dinero, el tiempo, los recursos, Sí, todo todo. eso Sí. no es de nosotros, es de Dios y Dios nos Mm, lo provee para que le demos ujú. buen uso, para su gloria, porque Gloria, nosotros para que somos imagen de cumplamos Él. una tarea, una misión. Para a Claro, este le da tanto porque, bueno, me place que este tenga todo esto, porque necesito que esta persona haga esto, y a este tal vez le voy a dar más poco, ahora, hablando en términos humanos, tal vez digamos, ujú. este tiene más porque tiene más dinero y este tiene menos porque tiene menos dinero. Eso para Dios no existe, porque ya estábamos hablando, como tú lo bien estás diciendo ahora, y me encanta ese pensamiento que estás hablando de la parábola de los talentos, donde dice que, o sea, podemos estar más que seguros que el que tiene 2 o el que tuvo 10, eh, Dios se lo dio porque realmente él lo puede invertir, él puede trabajar con eso, no necesita más, sino solamente eso que Dios le dio. Mira, eso es perfecto para ti. Hay dos aspectos que me gustan con respecto a esto. Por ejemplo, hay otra parábola donde Jesús habla sobre la parábola del sembrador. Y él habla de Sí, los rendimientos. Los ya, rendimientos, o cuando dice que rinde al ciento por uno, es un ya, rendimiento espectacular. O sea, una persona que siembra una semilla y nazcan 100, bien, es un exacto. rendimiento, eso no ocurre. Eso es, Ya, si alguien te pues, ofrece ese tipo de valor, tú invirtiendo dinero, tú dices, pero es un esquema Ponzi. Nadie tiene ese rendimiento en el mundo real. ¿qué es un esquema Ponzi, Un hermano esquema Leonardo? Ponzi es básicamente un esquema donde yo te prometo unos rendimientos muy altos. Ujú. Y entonces yo te empiezo a pagar. Tú me das 5,000 y yo te doy, por ejemplo, un 10% mensual. Okey, okey. Es una tasa muy alta. Entonces, el Sí. esquema Ponzi es que yo te doy un alto rendimiento para que tú introduzcas más dinero o invites a otras Ujú. personas. Porque tú lo primero que Sí. dices, mira, Ah, ya, ya, están ya teniendo. entiendo. Ya, Y ya, cuando ya. se acabó el dinero, pues me Uy, fui uy, con el uy. dinero. Sin Así embargo, es. la Biblia habla de la idea al 50, 80 y al 100 por uno. O sea, estamos hablando de unos rendimientos absurdos Ujú. de la gente que escucha la palabra de Dios
Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Con lo que nosotros tenemos, lo que recibimos de Dios, nosotros estamos haciendo un uso adecuado y estamos dando fruto. Ujú. Porque hay personas que tienen recursos muy limitados, pero sus frutos en la fe son un rendimiento increíble. Si yo tengo, Inclu incluso hasta mejor que algunos que tengan unos recursos más amplios, claro, es bueno, hasta mejor, ¿no? claro, y de hecho, y esto es algo interesante, Jesús cuando está frente al tesoro en el templo, que ve la viuda y dice, mira, tú tienes una gente que son ricas y dan poco, pero tienes una Ujú, viuda que tiene solo 2 moneditas y esas ujú. 2 monedas ella la pone. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, mira, ella Exactamente. dio más que todos ellos Ujú. porque ella dio todo lo que tenía. Entonces, Así es. no una función de qué tanto tú tienes, sino Ujú. de qué tanto de tu esfuerzo tú pones en dárselo a Dios. El otro día estabas hablando con el hermano Omar acerca del valor y el precio, y yo creo que esto lo podemos, esta acción de la viuda que dio las 2 moneditas nada más, eh, es algo de mucho más valor que estos Claro, que tenían bastante y dieron solo de lo que les sobraba, que seguramente fueron más que 2 monedas. claro, porque el principio no es qué tanto tú das, sino qué tú das. A lo que me refiero es que, por ejemplo, tanto Caín como Abel dieron una ofrenda, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Sí. Cuando se habla de Abel, Abel dice que él tomó la grosura, él tomó lo mejor y le dio lo mejor a Dios. Ujú, Caín cumplió. Mira, eso es lo que yo tengo que dar y no dio lo mejor de sí para Dios. ujú, Entonces, por eso el mismo Jesús dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás ujú, cosas os serán por añadidura. Si yo ujú, cumplo con Dios primero, si yo pongo a Dios primero, entonces lo demás es secundario. Y ujú. nosotros tenemos una perspectiva al revés, donde como nosotros hemos desarrollado una individualidad, porque mi fe es algo, Dios tiene que entenderme a mí, no es yo entender a Dios, no es yo satisfacer a Dios. Entonces el placer, el disfrute, es lo que importa. Pero yo ahora Ujú, mismo puedo cambiar esa perspectiva y decir, mira, mi cuerpo es simplemente una extensión más de mi fidelidad a Dios. Entonces, ujú, ¿estoy siendo yo fiel a Dios en la forma en la cual yo ujú, uso mi cuerpo? ¿Puedo ujú, yo servir mejor al Señor? Si yo alargo mis días, yo podría ser un buen abuelo para mis nietos y predicarle a mis ujú, nietos y disipularlos. Y yo soy fiel a Dios cuidando mi cuerpo porque estoy disponible para ellos. Si mi ujú, esposa necesita que yo la cuide en la vejez y yo estoy en condición de salud, yo puedo hacerlo y dar más de mí para con ella, sirviendo a Dios, siendo disciplinado, protegerla ujú, aun cuando estemos un poquito más viejos. Entonces, ahora no es que no tiene valor el cuerpo, sino que ahora la finalidad por la cual yo estoy haciendo eso no es por mí, es por otros. Y eso es una de las razones por la cual mucha gente no entiende discusiones que son relevantes. Por ejemplo, cuando se habla de la defensa personal. Ah, mira, que la Biblia prohíbe matar. Sí, sí, es verdad, la Biblia prohíbe matar. Si tu intención es la venganza, pero si tú estás defendiendo a una persona, tú estás salvando la claro, vida, no es el ujú, mismo tipo de asesinato. ¿Por ujú, qué? Porque tú estás protegiendo a una persona. Entonces, la ujú, razón por la cual tú haces lo que haces le da una connotación a esas cosas, que es muy importante. No ujú, deja de ser algo malo el que una persona muera, pero hay una condición de pecado que uno está intentando lidiar en esa situación. Igual hay ujú, muchas otras condiciones donde hay que entender el por qué se hace lo que hace. ¿Yo soy ujú, un dador alegre o estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer? Sí, yo creo que esto es algo importante a considerar. ujú, Normalmente cuando se usa ese versículo se cita mal, ¿verdad? Y se cita diciendo, Dios bendice al dador alegre. Pero eso no es lo que dice. ujú. Lo que dice el versículo es, Dios ama al dador alegre. Eso es muy importante. La Sí, Biblia sí. quiere, la Biblia quiere que nosotros seamos dadores. De hecho, yo creo que es una característica. De hecho, en el libro de Hechos, cuando Pedro ora por Dorcas, una de las cosas que se da Ujú, es que ella era buena en buenas obras.
Y el mismo Ujú, Pablo en otros libros dice una frase que no aparece en los evangelios, pero que hace sentido con Jesús, sobre Jesús. Y dice que Jesús decía que es más bendito aquel que da que aquel que recibe. ujú. Y hay una razón de por qué eso ocurre. La razón, Cuéntanos por qué. la razón por la cual eso ocurre es porque Dios es recompensador de los que le buscan. Y esto es Ujú, algo interesante. El teólogo de la prosperidad tiene razón. Si tú das con buenas intenciones de corazón, dador alegre, tú no das porque tú estás haciendo un intercambio con Dios. Dios te ama y Dios te va a recompensar. Dios te ujú, recompensa, ujú. pero tiene que ser genuino y tiene que ser honesto. Y segundo, Jesús frecuentemente habla no de tesoros aquí en la tierra, sino de tesoros en los cielos, porque esos son los que importan. Ujú, Entonces, sí, Dios ama al dador alegre, pero Dios no necesariamente te dice que te va a dar dinero ahora. De hecho, y esto es algo ujú, muy preocupante, ujú. Dios puede bendecir a una persona materialmente aquí en la tierra y puede ser una bendición. Y aparece en múltiples ocasiones en la Biblia. Pero Dios también puede bendecir a alguien económicamente o darle a alguien económicamente y ser una maldición. La Biblia plantea la Exactamente. idea de que Dios Mm, engorda a los impíos para el día de la exacto. matanza. Así es, así es. Entonces, yo estoy alimentando ese cerdito, luce muy Ujú, bien en ese momento, sí, pero tal vez no es lo que él espera, no es que yo quiero a ese cerdo, sino que yo estoy ya, esperando para hacer algo con él. Entonces, es una cierto, persona puede estar pensando que él le está yendo bien, porque él lo está haciendo bien, aunque esté haciendo maldad, y que eso lo ya, justifica. Pero ya, eso simplemente es más evidencia en el día del ya, juicio de que él tuvo la así es, oportunidad de arrepentirse, de cambiar de dirección y no lo hizo. ya. Y por eso también las escrituras dicen que nosotros no debemos envidiar las riquezas de los impíos. Y se Claro, trata exactamente de eso que estamos hablando, porque es como dices, me encantó, Dios está engordando ese cochinito. claro. Ujú, Y de hecho, las escrituras, y esto es algo importante, hacen énfasis en que no debemos buscar las riquezas. De hecho, creo que en ujú, Timoteo, donde él dice ujú, que personas fueron detrás de riquezas y se fueron involucradas en muchos dolores. ujú, ¿Por qué? Porque el dinero es atractivo y es un ujú, buen siervo, pero un mal amo. Y yo he visto ujú, muchas personas que pueden caer en ese terrible ujú, terror. Entonces, de un lado, yo creo firmemente, y esto es algo que yo creo que el pastor de la prosperidad tiene razón parcialmente. Dios ujú, bendice al dador alegre, pero no ujú, necesariamente te bendice como tú esperas. ujú, Muchas veces el que da más se quita cosas y es más ujú, pobre, porque hay personas que hicieron voto de pobreza para Dios. ujú, Eh, Algunas personas son premiadas con riqueza, pero no todas las riquezas son iguales. No todas las personas están siendo premiadas al tener riqueza. Hay personas que se pierden al tener riqueza. ujú. Así Y es. hay personas como Abraham que tienen su riqueza y son dadivosos para otros. Entonces la Ujú, Biblia dice, si son ricos, sean ricos para con Dios. Es una ujú, frase muy interesante. ¿Y cómo ser ujú, rico para con Dios? Bueno, uno es rico para con Dios cuando uno es rico como Dios. ¿Y cómo es ujú, Dios? Dios le da a otros. Y ujú, Dios da mucho más de lo que la gente se merece muchas veces. Entonces yo creo que esa es una diferencia. Primero, yo no voy a la iglesia para hacerme rico o para que Dios me dé dinero, sino que yo voy a la iglesia porque yo amo a Dios y yo doy a la gente y yo doy para ayudar a la gente que Dios ama. Y yo doy y pongo mi esfuerzo para amar las cosas que Dios ama y motivar a las cosas que Dios ama. Yo, como dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ujú, Igual la voluntad de Dios, dice Pablo, nuestra santificación. Entonces, ¿qué ocurre ujú, con eso? Si mi riqueza no es beneficiosa para mi alma, yo no lo voy a buscar, porque eso no me ujú, santifica. Eso externo a mí. Ahora, si ujú, esa riqueza yo lo puedo utilizar para avanzar el reino de Dios y ayuda a mi santificación, pues perfecto, yo lo puedo hacer porque me santifica. Pero la santificación es interna, no es externa. Y se ujú, manifiesta externamente. Entonces, yo creo que posiblemente ese es el principal problema, que esta persona
entiende que la fidelidad de Dios se ve solamente si Dios aumenta mis ingresos y me beneficia a mí, no Ujú. si no se ve la fidelidad de Dios o mi fidelidad a Dios si yo actúo como Dios y le sirvo a Dios. Que es una perspectiva de mi punto de vista errónea con respecto a eso. Cuando ya habíamos conversado en otro momento Ujú, que Kant pone un énfasis muy grande en lo que es la autonomía del individuo y en sus decisiones morales, ¿no? ujú, Y es lo que estaba, como nos estabas introduciendo al principio, que ahora todo es una construcción social, ¿no? claro. Por decirlo así, como dijiste, yo soy lo que me percibo o como me Ujú, percibo, incluso hasta como la sociedad misma me dicte que yo soy, porque estos pensamientos no vienen a nosotros por nosotros solos, sino que nosotros estamos siendo eh, eh, testigos o partícipes de lo que una sociedad está creando, o sea, por qué camino nos quieren llevar, ¿no? Ahora ujú. vamos a ir por este camino y los ingenieros sociales, por decirlo así, ¿no? Son los que tienen estos pensamientos que ahora vamos a introducir esto, vamos a introducir lo otro, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarte en ese, con un poquito de esa idea en background, ¿cómo se contrasta Ujú. este énfasis en la autonomía del individuo en base a lo moral con la creencia cristiana en la soberanía de Dios sobre todas las áreas de la vida, incluyendo al cuerpo, ¿no? Porque estamos hablando de una manera integral. Bueno, hay múltiples facetas o aristas a ese problema. Mm, Está el aspecto de que, de primera mano, las consecuencias. Si lo único que importa es mi autonomía, eh, eso significa que yo tengo que construir sentido y propósito alrededor de todo. O sea, el propósito no es algo que viene ya dado, sino que yo tengo que descubrirlo. Entonces, muchas de las crisis que nosotros estamos viendo, no estamos viendo simplemente una crisis del cuerpo, sino una crisis, por ejemplo, de depresión. Tú tienes países donde principalmente se ha arraigado esa búsqueda de individualidad, donde la gente tiene poco sentido de propósito o tienen poca tolerancia al dolor o lo que hablamos al principio, la vejez, la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo sentido, yo tengo que buscar mi sentido desde mi persona. Entonces, si mis condiciones no son óptimas, yo no tengo propósito, porque el wow. propósito depende de lo que me ocurre a mí. Sin Ujú, embargo, si mi propósito depende de Dios y Dios tiene un plan para mí, ese ujú, plan puede ser mi enfermedad. Y Dios va a utilizar y Dios no está errado en utilizar ujú, esa dificultad para perfeccionarme. Yo puedo honrarlo desde donde estoy, yo puedo servirle de donde estoy. Eso no me limita porque está dentro de la soberanía de Dios. Nada escapa de Él. Sin embargo, si la autonomía depende de mí, yo no puedo escapar de mí mismo. Y ujú, eso es terrible, ujú, porque ¿cómo yo puedo superarme a mí mismo? Yo estoy atado, limitado a quien yo soy. Sin ujú, embargo, yo creo que el Cristo bíblico te dice, no, no, Dios se fortalece en tu debilidad. ujú. El Espíritu Así es. Santo te fortalece, tú tienes ayuda, tú tienes un paracletos, tú tienes un Espíritu Santo que te da Ujú, la capacidad de dominio propio. Sin embargo, ujú, esta persona me dice, no, no, es que yo soy mi identidad. Y hace sentido, porque ellos son solo su identidad. ujú, Nosotros no somos solo nuestra identidad. ujú. Nosotros somos Cristo haciendo el trabajo con nosotros y cambiando quienes somos. Somos un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo se Exactamente. fortalece y se parece más a Ujú, Cristo. Sin embargo, ujú, esta otra persona dice, yo no puedo escapar, yo no puedo dejar ser quien yo soy, porque eso es lo único que ujú. tengo. Y si dejo Y de ser quien yo soy, no me queda nada. incluso por eso muchas personas cometen, sabes, que se quitan la vida. Y Claro, yo creo que exactamente ese es el pensamiento, lo que tú estás planteando, que si nosotros partimos de quienes nosotros somos, por cómo nosotros mismos nos percibimos, o sea, se nos acaba todo. Y más si es hasta hablando desde el punto de vista, bueno, que nosotros también somos personas finitas y nacimos y vivimos en una época, nosotros también somos influenciados por cómo todo el mundo se ha desarrollado y toda la cosa, pero hay personas que no tienen recursos y no estoy hablando de cosas materiales,
sino recursos es todo. Recursos es cómo piensas, cómo asimilas las cosas, si eres un poco más inteligente, menos inteligente, la cultura que tienes, como estábamos hablando del país de donde vienes, y una persona que se tenga en muy baja estima, eso es lo que quiero decir, una persona que realmente se tenga en muy baja estima y así como esa persona se perciba, se autoidentifique y sea Ujú. autónoma y diga, yo parto de mí misma, es una persona que realmente tiende a ser más depresiva y por ende no quiero acabar con esta vida porque esto no tengo nada, no tengo recursos, quiero cambiar estoy siendo muy poco o menos o cualquier cosa. Y es cuando dices tú que el Cristo bíblico viene y cambia toda tu perspectiva, pero no de una manera así como lo promueve el New Age. Ahora soy nuevo, ahora puedo todo, ahora no, sino es ese No, cambio progresivo. y tu medida de éxito es que tú lograste lo que querías. Esa es la medida de éxito en casi todas estas manifestaciones de Ujú, religiosidad. Pero la ujú, medida del éxito cristiano es que Dios hizo lo que Él quería en tu vida. ujú, Y eso es importantísimo. Y nosotros lo ujú, vemos en los santos de las escrituras. Por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos, o los amigos de Daniel, son presentados delante del rey y lo van a introducir al horno de fuego, y dicen, mira, nuestro Dios fácilmente puede salvarnos. Pero aunque no nos salve, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de la estatua. ¿Por qué? Es simple. Lo que ellos tenían era que ser fieles a Dios. El énfasis no está en las consecuencias de tus acciones, sino en tu fidelidad. Nuestro énfasis no son los resultados son de Dios. Y la Biblia yo ujú, creo como que frecuentemente hace ese énfasis. Dice, los caballos se preparan para la guerra, pero es Dios quien determina la batalla. ¿Qué es lo que ujú, determina? ¿Qué es lo que tú necesitas enfocarte? En tu fidelidad a Dios con lo que tú tienes. Con ujú, lo poco ujú, o mucho ujú, que tú tengas, asegúrate de ser ujú, fiel a Dios. ujú, Eh, y eso yo creo que es muy importante con respecto a nuestro cuerpo, a nuestra identidad. Entonces yo ujú, creo que en última instancia, dado que nuestro cuerpo no nos pertenecen, dado que nuestro cuerpo son parte de los talentos y regalos que Dios nos dio, nosotros tenemos que ujú, utilizarlo para glorificarlo a Él. Entonces, lo que yo ujú, como yo me alimento, ujú, glorifica a Dios en mi cuerpo. ujú, Eh, como yo estoy haciendo suficiente trabajo físico que glorifique a ujú, Dios. Yo estoy ujú, cuidando mi salud para cuidar a mi ujú, cónyuge. Porque ujú, interesantemente, hay cosas ujú, que el ser atractivo para tu cónyuge se puede ver como algo poco espiritual, pero la Biblia dice que uno tiene un deber conyugal. Es una ujú, obligación el ujú, cumplir de la mejor manera posible con el cónyuge. Entonces, ujú. eso requiere que tú tienes que estar en la mejor condición posible para Ujú, poder cumplir con su deber, ¿verdad? Entonces, eso es algo claro. que posiblemente muchos cristianos no lo pensarán. Eh, Ujú. y sin Sí, embargo, la Biblia, hay mucho tabú en todas esa en ese en ese sentido, es lástima, es casi como que una doble moral, porque al mm, final todos queremos eso. No solamente hablando ahora de la parte de la sexualidad, sino de manera integral de todo el cuerpo, que quieres un cuerpo que funcione, que quieres tratarlo bien, incluso si por soberanía Dios te dio un buen cuerpo que está sano, que no sufre muchas enfermedades, es mantenerlo también, ¿no? claro, No que lo entreguemos al deterioro y como has dicho antes, haciendo buenas dietas, deportes, todas las cosas, siendo responsable, porque claro, si te dieron un cuerpo bueno, es como, comparar que hay alguno que le dieron uno que está sentado en silla de ruedas y está, llorando porque mira, a este le dieron un cuerpo bueno, yo no lo tengo, hablando desde una perspectiva, pero al que le dieron el cuerpo bueno tampoco lo está tratando bien. ujú, Ahora, yo vi hace 3 días un video en las redes de una mamá que ella no tiene brazos, ella tiene unos bracitos así chiquiticos, ella nació así con una mutación pero esa señora pinta cuadros con los pies, carga a la hija con los pies, le da el tetero, se mete para acá, se mete para allá. Y yo digo, wow, esta señora que nació con este defecto,
tiene la voluntad de, incluso hace Es una mucho buena más administradora de lo que recibió. wow, y hasta más, o sea, la creatividad se le abrió tanto que hasta funciona mejor que uno que tiene el cuerpo completo. Sí, y de hecho yo creo que es importante recordar algo que dice, por ejemplo, si uno es casado, ¿qué dicen las escrituras? Tu cuerpo no es tuyo, le pertenece a tu cónyuge. Pues, exacto. Entonces yo no lo estoy pensando, mira, yo estoy cuidando el cuerpo de mi cónyuge. Oh, wow, sí, es verdad. Yo estoy preparándome y asegurándome de que esto está en las mejores condiciones para poder servirle mejor. Ya, O yo estoy siendo descuidado, yo estoy maltratando el cuerpo que no me corresponde a mí, sino que me corresponde a mi cónyuge en particular. wow, Entonces, wow. entonces es esa perspectiva donde el cuerpo, y yo creo que tiene mucho que ver con esto, con la idea de que es mi autonomía, es mi cuerpo, es mi Mm, decisión. mm, No, no es tu cuerpo, ni es tu mm, decisión, tu cuerpo es de Dios. Y si tú estás casado, tu cuerpo también tiene otro codueño que firmó, sí, que es tu ya, esposo, que es tu esposa, y le ya, pertenece. Entonces, mm, nada de lo que nosotros tenemos es nuestro últimamente. Todo lo que tenemos mm. en última instancia es de Dios y a Él le vamos a dar cuenta sobre cómo lo usamos. Para darlo, ¿no? Como la viuda anciana que dio todo lo que tenía, ¿no? Esa es la manera de dar, esa manera integral, porque también le pertenece a nuestros hijos, le pertenece a nuestro cuerpo también. Si tienes un hijo varón, te vas a jugar con el béisbol, tienes que estar en condiciones, o tienes que manejar para llevar a la niña a las clases de ballet, o cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Y también porque tienes que trabajar, también necesitas un cuerpo corporalmente, toda la cosa, o sea, es un Claro, mensaje realmente que me gusta, me gusta mucho ese mensaje que estás trayendo acerca de ser más conscientes y administrar mejor el cuerpo, pues, para... y yo creo que Pablo hace énfasis en algo importante, y es que Ujú, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. exacto, O sea, no es una cosa pequeña ser templo sí, del Dios vivo. O ujú, sea, Dios habita en nosotros, Dios se dignó en estar en nosotros. Nosotros ujú, deberíamos exaltar a ese Dios, brindándole qué culto. Es decir, nuestro cuerpo debe ser un ejercicio sí, de nuestro culto religioso. Nosotros ujú, debemos, es natural que si Dios está en nuestro cuerpo, nosotros le brindemos culto con nuestro cuerpo, a Él. ujú, Y todo ujú, lo que hagamos le brinde gloria a Él. Entonces, ujú, como yo me estoy comportando, ¿le brinda gloria a Él que está en mí o me brinda gloria a mí? ¿Cuál ujú, es el propósito último de eso que yo estoy haciendo? ujú. Ujú, ujú. Muy bonito. Mira, hermano Leonardo, también sabemos que Kant hablaba que la dignidad humana Ujú, reside en la capacidad de la razón, ¿no? Lo que hablamos al claro, principio, somos lo que pensamos. sí, Ahora, desde un punto de vista teológico, sabemos que nos basamos, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Aquí puse claro, abajo imago Dei, ¿ne? Imagen de Dios. claro. Entonces, ¿puedes decirnos un poco, por favor, cómo impacta esta diferencia de fundamento en la manera en que los cristianos ven el cuidado del cuerpo? Bueno, es lo que estamos tratando hasta ahorita. Estás Sí, hablando un poco de eso y nos puedes decir claro. un poquito más. Ujú, Bueno, en términos prácticos, eso impacta ciertas cuestiones bien prácticas de la teología. Y yo creo que una de las consecuencias de esto es cómo, por ejemplo, la iglesia desde el principio ha tenido cuidado de los huérfanos y de los enfermos ujú, y de las personas que han tenido condiciones críticas durante todo el tiempo. Por ejemplo, ahora mismo en el área de, digamos, ética, ¿verdad? Bioética, se discute qué hace a una persona persona, ¿verdad? ujú, Sabemos que todos los seres humanos son iguales, pero si yo sigo la lógica de Kant, un niño que no tiene capacidad cognitiva no es una persona, no tiene valor, porque el valor está en el aspecto racional. Entonces, como el valor de ese niño reside en qué tan desarrollado está, hasta que no está lo suficientemente desarrollado, no tiene valor. Así que tú puedes hacer cualquier cosa con ello.
De la misma manera, una persona que es adulta o anciana tiene valor en la medida en que es útil racionalmente. En el momento que tenga Alzheimer, pues vale menos que otra persona. O en el momento en el cual pierde su capacidad cognitiva, o una persona que está en coma pierde su capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque el valor está en una propiedad que varía de una persona a otra. Pero no tan solo eso, sino que si yo tengo más coeficiente intelectual que otra persona, yo soy más valioso que el que tiene menos conocimiento intelectual. Eso significa que los niños valen menos que los adultos. Y entonces yo Mm, puedo utilizar a los niños como yo quiera. Esas son las consecuencias naturales de yo ujú, adoptar que ese es el criterio esencial. Sin embargo, ujú, la Biblia es mucho más horizontal con respecto a eso. Y la Biblia dice, ujú, no, no, tu valor no está en ti, tu valor está en Dios. Tu valor está en la medida en que tú reflejas esa imagen de Dios, porque Dios es que te da sentido y propósito. Eso significa que tu condición particular, el que tú no seas tan brillante o el que tú tengas algún tipo de eficiencia mental, no te hace menos humano. Te hace tan imagen de Dios como los demás, porque tu valor no depende de ti, no es una condición de tus accidentes. Entonces, estas personas que lucen como muy revolucionarias, en última instancia están abriendo la posibilidad para todo tipo de discriminación por edad, por condición de salud, por situación particular. Una persona sufrió un accidente, no, es muy caro el cuidarlo económicamente, déjalo porque es que no tiene, no va a quedar igual de la cabeza, así que no vale la pena la inversión. Y Eh, hasta por sexo, ¿no? Podemos añadir, porque en las claro. culturas orientales la mujer es menos valiosa que el hombre, ¿no? No, y hay diferencias de Ujú, coeficiente intelectual. ujú, Por ejemplo, la variabilidad es muy alta. Por ejemplo, los hombres, creo que me parece, que están en los dos extremos. O sea, los hombres son más tontos, pueden llegar a los límites, o sea, hay más hombres más tontos que mujeres, y los hombres también son mucho más brillantes a nivel de IQ que las mujeres. O sea, somos los dos ujú, extremos. ujú, Eh, pero las mujeres tienen tienen un inteligencia promedio, en promedio, están en el medio, no tienen tantos extremos, pero son más equivalentes, gracias a Dios, ¿verdad? Son más conscientes. Eh, pero en términos prácticos, eso abre la posibilidad de muchísimos tipos de discriminaciones mm, y de injusticias, porque yo no tengo la culpa de yo haber nacido como nací. Entonces ujú, yo creo que es una de las consecuencias naturales y nosotros lo estamos viendo en todas esas políticas de donde se busca desuscribir de la vida a los niños que no han nacido porque no tienen capacidad cognitiva. ujú, O todas esas políticas de muerte digna, porque una ujú, persona ya no piensa como debería o no tiene ujú, sus facultades óptimas. Entonces, hay una ujú, búsqueda, una pérdida de la dignidad progresiva donde la gente vale de manera diferente, donde quien tiene un IQ alto vale más que el que no ujú, tiene. Y eso es discriminación, eso no es ningún tipo de virtud en la práctica. exacto, Entonces, ujú, yo creo que como cristianos nosotros estamos llamados a ver la imagen de Dios en todos y cada uno. Y por eso los cristianos adoptaron la idea de que Jesús es el médico por excelencia. Y nosotros ujú, como cristianos, por ejemplo, yo no sé si ha notado que los médicos tienen ciertas cosas que son muy similares a los sacerdotes. Por ejemplo, los sacerdotes tienen protección legal para guardar la información que le proveen las personas, exacto. si El es una juramento confesión. Igual los hipocrático. Ujú, doctores. Exacto. yeah, Igual, por ejemplo, la ceremonia de ordenación sacerdotal es muy similar a la ceremonia que hacen los médicos. Y hay una razón para eso. No sé si sabía. La razón principal detrás de esa similitud es que los primeros médicos eran sacerdotes. La iglesia fue que empezó y formalizó y normalizó la parte del cuidado del hombre. Es posteriormente a la ilustración, separamos la doctrina médica, la práctica médica del servicio a Dios. Y se convirtió en ujú, un medio, en una empresa, en una industria. Y nosotros estamos viendo en ujú, muchísimos países donde el criterio es, ok, hace sentido económico esa operación. Y donde la finalidad de la medicina no es sanar al enfermo, sino convertir al enfermo en un cliente que me pueda pagar frecuentemente. Y donde yo no busco el mejor tratamiento que sana la condición, sino yo busco que la persona tenga una suscripción a la medicina.
particular, donde yo lo convierto en un producto que se va a consumir. Y es porque yo separé la dignidad humana, la idea de imagen de Dios, y yo convertí a la persona en un cliente, en una Ujú, transacción. Y eso es ujú, producto directo de que ya el sentido moral del valor humano, el valor de la vida, ya no es algo espiritual, es simplemente ujú, algo material. ujú, Y irónicamente, y esto es lo interesante, el adoptar la posición materialista es pensar muy poco de la materia. O sea, mucha gente dice, no, es que si tú eres un materialista filosófico, tú le das más valor a la materia, tú le das más valor a lo físico. Es lo contrario, tú le das menos valor porque una persona que anda, que tiene vida, es igual a nivel de valor que una roca. ¿Por qué? Porque tú escuchas a los materialistas diciéndote, mira, la única diferencia que nosotros tenemos es que nosotros somos el universo que tiene conciencia. Ah, ok, tenemos conciencia, gran cosa. Ya, ujú. tú eres igual al resto del universo, tú eres igual al resto de la materia, tú eres un accidente. Es, es como el pensamiento ese que se nos introdujo que la única diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros razonamos. Y yo digo, wow, qué pensamiento tan pesimista, ¿no? O sea, nos están comparando, el hombre es un animal racional. Y yo digo, el hombre no es ningún animal, ¿entiendes? Y también eso lo vemos en algunas mascotas que la gente llega, ay, sí, llegó tu papá, llegó tu mamá, le dicen al perrito y lo Sí, tratan sí. como hijo, le ponen camisita, le celebran el cumpleaños bueno, un perro es un buen amigo, pero un perro también puede criarse como un perro, como un animal doméstico, como buen amigo, toda la cosa, y por eso no le estás quitando, pero lo ponen a nivel humano y hay gente también que dice que los animales son mejores que los seres humanos Sí, y esos son porque tiene pensamientos, para ellos la humanidad es un proceso de negación. De hecho, sí, he hecho trabajo para la industria veterinaria y en la industria veterinaria se le tiende a llamar pet parents. Ahora es ya, el título oficial. Pero ya, algo que estamos descubriendo es que el tratar a los animales como humanos tiene consecuencias negativas para los ya, animales. claro. Y se están desarrollando muchísimas enfermedades que son condicionadas. Yo trabajé un tiempo en un proyecto de una compañía que vendía chocolates y uno de los criterios de búsqueda que más se buscaban era si le podían dar chocolates a los perros y a los Ujú, gatos. Y resulta ujú. que el chocolate es básicamente Dañino, veneno. exacto. Y muchas personas le daban chocolate porque Ujú. querían tratarlo como personas. Y como a la Ya, persona le gustan el chocolate, pues los animales deberían de gustar los chocolates también. ya, Entonces, irónicamente, el tú tener ese desorden donde mm, tú separaste esas dos cosas, implica que tú no te vas a dar ni el peso ni la importancia a ti, ni tú se lo vas a dar al resto de la creación. Y por eso es ujú, que la Biblia es habla de cierto. que la creación misma gime, porque decía la Sí, manifestación gloriosa de los hijos de Dios. en la Biblia también dice que el pecado, que se va sem que van haciendo, que se va creando espiritualmente, da a luz el pecado. Y es lo que se está materializando ahora, que, los animales pasan a ser seres humanos y van a salir con enfermedades, igual que estas personas del movimiento transgenerismo que toman hormonas y todas las cosas que afectan a los fetos que se están desarrollando, ellos también van a salir con defectos genéticos o con mutaciones o con cualquier No, no, o sea, cosa. no tiene que haber defectos genéticos, porque, por ejemplo, muchas de las drogas que se utilizan para evitar el desarrollo de la pubertad, lo que se llaman poverty blockers o bloqueadores de pubertad, eh, Exacto, tienen muchos efectos secundarios. claro, Literalmente, las ya, drogas se dan para esto. Son las ya. drogas que se le daban a las personas cuando se hacía castración química. Sí, pero, ¿sabes lo que me estaba acordando el otro día? Tú Ujú, conoces el agente naranja, Orange Agent, que fue lo ujú. que llevó los Estados Unidos a Vietnam, Sí, ¿ya? claro. Eso fue Lo del una napalm y cantidad todo de eso. grupos Ujú, genocidas y de todas las generaciones que salieron después claro. de este, fueron generaciones que estaban mutadas, ¿entiendes? Ujú. Y Sí, ahorita se vieron afectados. Claro. exacto. Y si tú estás alimentando a un feto
yo estoy segura que la gente en el futuro van a tener 3 piernas, por decirlo así, ¿sí me entiendes? O sea, Claro. sí y partiendo, hay todavía, si hablamos del amigo Darwin, que dice que nosotros somos descendientes del mono, la evolución, la cosa que la jirafa tiene todas las cervicales porque ella comía de los árboles. Pero también es así, porque mira, cuando uno tiene el celular en la mano y tú estás todo el tiempo con el cuello así, esto te crea problemas en las cervicales. Sí, sí, Si tú estás mal sentado, esto te crea problemas, esto, sí, todo esto pero va la tendencia no es que tú mejores por accidente. En un mundo de pecado, las cosas no mejoran accidentalmente. e exactamente. En el mundo real, las cosas mejoran cuando hay voluntad y deseo detrás, porque nosotros lo que Ujú, tenemos es entropía, esencialmente. O sea, todavía a esta altura de juego nosotros no hemos demostrado que cuando las cosas se dejan de manera natural, ocurren cosas buenas. Tú tienes que hacer un esfuerzo para mantener las cosas funcionando en todas ujú, partes, ujú, porque el ujú, mo ocurre, ocurren muchísimas cosas, las cosas tienden a decaer y nosotros lo vemos ujú, en las naciones. Entonces, de mi punto de vista, la posición y otro punto importante es que Dios diseñó las cosas muy bien. Dios diseñó los seres vivos para adaptarse a ciertas condiciones. Y, por ejemplo, algo que ha salido a relucir en el estudio del ADN, por ejemplo, es que hay condiciones, algo que se consideraba en muchas ocasiones como garbage DNA, como DNA que era ujú, basura, que solo ujú, se manifiesta cuando hay ciertas condiciones del ambiente que ujú, lo hacen posible. Entonces, hay ujú. parte de tu código genético que es código de emergencia Claro. para lidiar con situaciones extremas o situaciones Ujú, que no se ujú, consideraron. Y eso puede cambiar tu situación. O sea, el creador es tan interesante que hay parte de las cosas que nosotros vemos, mire, ¿para qué eso? Eso es un caso X que tú tal vez no has vivido, que esta generación no ha vivido, y diseñó no, esa parte del código genético para ello. ujú, Eh, ujú. pero en Pero general, o el sea, código genético, yo sé que el código genético también puede ser pervertido, claro, de claro, claro, generación en generación. Puede ser modificado por las condiciones climáticas, lo que por consumimos. lo que consume, exacto, o incluso también lo vemos, las personas que, los alcohólicos, los hijos que nacen de los alcohólicos son dependientes alcohólicos también, o los hijos de drogadictos, o Sí, si, sí, si es cierto que toda la genética también sí, se yo creo, va deteriorando. sí, yo creo que nosotros a veces subestimamos textos de la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla de las maldiciones generacionales, Ujú, de que Dios visita a las generaciones. Cuando uno vive en pecado, uno condena a la siguiente generación. Uno tiene ujú, efectos brutales en las siguientes ujú. generaciones. Y yo creo que nosotros De estamos, eso es lo que estamos viviendo hoy desde Adán y Eva. Vivimos, claro, bueno, ya nosotros somos cristianos, pero todos los que están naciendo ahora, ellos son y siempre, todavía, aún, consecuencia de la caída de Adán y Eva. O sea, claro, eso no ha cambiado en nada. claro, pero algo importante es que existe la labor de nosotros cambiar la estructura, Sí, porque cuando Pedro predica el Evangelio en Hechos, él dice que esas promesas, toda esa promesa que Dios estableció en el Viejo Testamento, son para nosotros y nuestros hijos. Es decir, exactamente. existe la promesa de que nosotros podemos, con el poder del Espíritu, cambiar la forma de vida que tenemos y nosotros podemos influenciar la siguiente generación. Claro, Eh, exacto. y, y como yo comentaba al principio, mi familia tenía unos malos hábitos con respecto a la comida y eso es algo que puede redimirse Ujú, ahora en la familia que yo tengo, en ujú. mis hijas y que ellas puedan vivir una vida que honre a Dios a través de su cuerpo. Y ese Y proceso de redención puede ocurrir. no solamente eso, disculpa que te interrumpa, porque a veces nosotros pensamos como que muy, ¿sabes? Como que muy cerrado, todo soy yo, Ujú, todo yo. Cuando el Señor nos mandó a poblarnos en el Génesis, es porque Él había hecho al hombre bueno. Y él, por eso fue ujú, que Él dijo, wow, con esta bienhechura que yo hice de ustedes, bueno, vayan y multiplíquense porque todo esto está bien. ujú. Ahora, lo que se ha multiplicado es el pecado desde la caída, que cada vez vamos de mal en peor.
Claro. Pero ahora cuando el Señor habla, porque siempre viene esa parte romántica en la Biblia, eso que tú y tus generaciones y Dios los va a bendecir, sí, yo, mis hijos y mis nietos. No, espérate un momento, o sea, es que Dios te va a restituir para que empieces a poblar el mundo nuevamente. Lo que estabas Sí, diciendo, claro. la creación gime y ahora, vamos a decirlo así, Leonardo es el varón y tu esposa, ustedes van a crear hijos, ellos van a crear nietos y que no solamente, no es que no van a lidiar con los problemas del árbol de tu familia, sino que ellos van a poblar al mundo, Sí, ¿entiendes? Partiendo desde esa genética santa que realmente vamos a cambiar, sí, claro que que hay una ventaja interesante con respecto a la situación cuando lo comparamos con el viejo Adán. Y la ventaja que nosotros tenemos es que también se pueden tener hijos espirituales. No simplemente tú tienes tu familia, sino que como nosotros somos adoptados a través de Cristo. Y por ejemplo, a mí me encanta, últimamente yo estoy leyendo las epístolas pastorales de Pablo. Y Pablo saluda tanto a Timoteo como a Tito y le dice, verdaderos hijos en ujú, Cristo. O sea, ujú, que no simplemente yo tengo que tener la influencia en mi familia, sino que la gracia de Dios permite traspasar los límites naturales de la descendencia y me ujú. permite tener hijos más allá de mi simplemente varianza genética. Me Es permite establecer cierto. ese tipo de... Entonces, de alguna manera, la fe en Cristo me permite sobrepasar los límites de lo que nosotros Ujú, entendemos como natural, porque es una fe ujú, sobrenatural y es un Dios sobrenatural que ujú, transforma eso. Yo transformo, no es que es mi esfuerzo, es la gracia de Dios operando en mí. Y yo creo que esa es la razón por la cual nosotros hago énfasis en el cuerpo, no necesariamente porque es lo más importante, ujú, sino como consecuencia de lo que realmente ocurre, que es un cambio de espíritu. ujú, Eh, y yo creo que en ese sentido, de nuevo, o sea, existe la posibilidad de ser padres espirituales, de tener hijos espirituales. Eh, ujú, como yo creo, de hecho, creo que es Pedro que habla de Marcos como su hijo también. O sea, ujú, Dios crea ujú. esas relaciones en el mundo, Exactamente. en la iglesia, Ujú, donde yo puedo tener infinitud de hijos e infinitud de madres ujú, que me aman y me cuidan, ujú, independientemente de donde yo esté. ujú. Por ejemplo, tú, Avi, ahora tienes un hermano que vive en Santo Domingo, en República Dominicana. Y Qué yo tengo una bello. hermana que está en Alemania. Y yo tengo hermanos y Aleluya. hermanas en todas partes del mundo. Así estamos. Y eso yo creo que es fantástico de la esperanza viva que Dios nos da. Ahora también te quiero pedir, hermano Leonardo, que por favor nos ayudes, que nos enumeres, que nos hagas un pequeño esquema, cómo deberíamos nosotros los cristianos cuidar nuestro cuerpo verdaderamente como tal, diferente a esta visión que somos lo que pensamos, somos como nos vestimos, somos como comemos, sino solamente, y tampoco, y dejando de ser un instrumento de la sociedad, de la razón de todo esto. Ok. Y nos puedes dar, por favor, algún input práctico. Yo creo que es clara la estructura que plantea las escrituras. Tú Ujú, tienes tres tipos de crímenes, básicamente, en el Viejo Testamento. Tú tienes crímenes que son contra Dios, son los peores y se castigan con la muerte. Tú tienes los crímenes que son contra las personas, muchos de ellos se castigan con la muerte porque tú estás dañando la imagen de Dios. Y tú tienes los crímenes que tienen que ver con respecto a las propiedades. Esos son los crímenes que se pagan con en términos económicos. Bueno, tú perdiste una oveja, yo te doy una oveja. Tú perdiste una casa, yo te doy una casa. Son de restitución. Entonces, yo entiendo que la misma jerarquía ocurre a la hora de toma de decisiones. Cuando yo estoy haciendo esto, yo estoy haciéndolo por Dios primero y luego estoy tomando en consideración a mis prójimos, ¿verdad? A las personas cercanas que Dios puso bajo mi supervisión. Si yo cumplo con esas dos cosas, entonces pues yo puedo pensar en mí. Si yo cumplo con ese criterio, entonces yo puedo tomar mejores decisiones. Mira, yo me voy a acostar tarde esta noche. ¿Lo estoy haciendo por Dios o por mi prójimo o lo estoy haciendo por mí?
Entonces Dios quiere restaurar todas las cosas y esa restauración empieza al día de hoy con cómo tú cuidas los aspectos que tú puedes haber descuidado de tu cuerpo. Y es por eso que nosotros al creer, pues el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de brindarle culto racional con la forma en la cual nosotros administramos nuestro cuerpo. Eso significa que todo tipo de pecado que tiene que ver con el cuerpo, y en mi caso particular, mi pecado principal ha sido la glotonería. Pero también si tú tienes lujuria, ¿verdad? A través del consumo de pornografía, si tú tienes algún tipo de pecado que implica tu cuerpo, también tú estás mal utilizando el templo de Dios, tú estás profanando el templo de Dios. Y por lo tanto, debe de moverse a un tipo de actitud, un estilo de vida que brinde gloria y honor al Dios que te compró, porque tu cuerpo no es tuyo, sino que le pertenece. En esencia, yo creo que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, está hecho y creado para brindar gloria a Dios. Y si nosotros abrazamos eso, nosotros vamos a encontrar el mayor propósito que todo ser humano puede tener. Y yo quiero, y yo deseo para todas las personas que están viendo este video, que cuando ellos lleguen al día del juicio, y cuando yo llegue al día del juicio, yo pueda decirle a Dios, siervo inútil soy que hice lo que pude. Que yo pueda Wow. mostrar al Señor que lo que yo tuve, yo lo utilicé. Ujú, Eh, ujú, y yo creo que si nosotros somos fieles en lo poco que tenemos, en este ujú, cuerpo, en nuestros recursos, en nuestro tiempo, Dios ujú, bendice lo mucho. Dice, en lo mucho ujú, te pondré. ujú, ujú, Y yo ujú, siempre tengo que hacer la referencia a cómo Dios premia en la parábola de los talentos. O sea, ellos agarran y multiplican unos talentos y Jesús no le dice, mira, te ganaste una vacación en Acapulco. No. Jesús lo que hace es que lo promueve. ujú, Jesús dice, como tú fuiste fiel en lo poco, te voy a poner lo mucho y te voy a poner en dominio sobre 5 ciudades. ujú, O sea, tú dices, wow, mira, una cantidad de dinero, es una cantidad razonable, pero ujú, 5 ciudades. El ujú, premio es significativamente más grande que lo que ujú, yo sacrifiqué, que lo que yo estaba administrando. Entonces yo ujú, creo que si nosotros empezamos a ver el tipo de recompensa que Dios tiene planteado para los cristianos por su ujú. servicio racional, nosotros vamos a considerar como muy poco el sacrificar los deseos que tenemos en este cuerpo. Bueno, nada, entonces ahora te quiero dar las gracias por todo lo que trajiste hoy a nosotros. Dinos cómo te podemos encontrar en las redes sociales, si tienes Sí, algunos proyectos en algunos sitios y eso para sí, visitar. yo tengo un canal que es un hobby, se llama Notas Teológicas, que es básicamente un canal donde yo publico algunos de los videos del trabajo que hago, estudiando las escrituras. Y lo hago como una forma de dar cuentas, de seguir estudiando y comprometerme a continuar aprendiendo las escrituras. Queridos hermanos, queridos amigos, hemos llegado al final de esta entrevista y si le ha sido de bendición, le animo a compartirla, a suscribirse a mi canal y a dejarme un me gusta. Finalmente, muchas gracias por haber visto este video y que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona, su servidora, Abby Lehner. Muchas gracias, de verdad que lo aprecio Bueno, mucho, Abby.